Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas a otro coloquio del IAFE. Este va a ser el último coloquio del primer semestre, del primer cuatrimestre, y retomamos el 6 de agosto. Presento al doctor Ezequiel Treister. Él obtuvo su doctorado en astronomía en el programa conjunto de la Universidad de Chile y él en el 2005. Fue investigador postdoctoral de la ESO e investigador postdoctoral de Chandra Einstein en el Instituto de Astrofísica de la Universidad de Hawái en el periodo 2008-2011. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, más de 200 publicaciones, con más de 17.000 veces citado y con un índice H de 71. En la actualidad es profesor titular e investigador en el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, en Chile. Y es invitado por Susana, ¿no? Por Susana Pedrosa, del grupo de Susana Pedrosa. Y solía ser argentino. Todavía. Tiene el acento todavía. De hecho, parte de las razones de viaje no es la única, es que tenía que renovar el pasaporte. Así que sí. Bueno, bienvenido. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al grupo de Susana, Leo, a Mariela y a todos por la organización y por la oportunidad que me dan de contarles un poquito de la investigación que haciendo. Es muy especial para mí estar acá hoy de nuevo, primero porque hacía mucho tiempo, a pesar de que obviamente por razones personales y familiares vengo seguido a Buenos Aires. Había estado acá por última vez en el año 2011. Y sí, pasaron unas cuantas cosas, así que les puedo contar, ojalá, algunas cosas más nuevas en las que he estado trabajando. Y la verdad, porque además es un placer, vamos a ver cómo sale, dar una charla en español. Pero debería ser más fácil, así que uno está acostumbrado a tratar de inventar vocabulario que no tiene en inglés, así que espero que se siente mucho más cercano a hacerlo en tu idioma, ¿verdad? Y un poco lo que les quiero contar el día de hoy, bueno, primero no es mi trabajo, es el trabajo que hacemos con un grupo de investigación bastante grande, en particular con varios alumnos y postdoc con lo que hemos estado trabajando en estos años y bueno, y muchos colaboradores. Y el objetivo fundamental, principal, es entender por un lado cómo crecen los agujeros negros supermasivos y cuál es la relación que hay entre este crecimiento de los agujeros negros supermasivos y la evolución de la galaxia que los hospeda. Por facilidades naturales, de formaciones profesionales, todo eso, siempre me he dedicado a la observación, así que los resultados, lo que les voy a estar contando hoy, son observaciones, son el resultado de observaciones que hemos tomado durante estos años, principalmente, pero no exclusivamente, con observatorios instalados en Chile. Pero bueno, para empezar, funciona. Perfecto, entonces sí, lo puedo manejar yo. Los últimos años, y bueno, siempre, dado que venimos de una pandemia y de tiempos un poco complicados para la humanidad, decir que han sido muy buenos años suena un poquito complicado, pero la verdad, si uno se dedica al estudio de agujeros negros y en particular al estudio de agujeros negros supermasivos, han sido años, por un lado, excelentes y por otro lado, muy dinámicos y muy interesantes. Empezando por el Premio Nobel en Física del año 2020, entregado justamente a investigadores en el área y en el estudio de agujeros negros supermasivos y en particular el Premio Nobel o parte del Premio Nobel dedicado a la confirmación, si quieren, o la evidencia más fuerte que teníamos en ese entonces de la existencia de la existencia de agujeros negros en general y en particular de agujeros negros supermasivos, en este caso en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea, que como sabemos es el caso, bueno, hasta hace un tiempo más fuerte de la existencia de un agujero negro supermasivo, donde tenemos evidencia clara, concreta y que podemos medir con mucha precisión la masa del agujero negro y nos da una masa de algo así como 4 millones de veces la
la masa del Sol y justamente es en la región de Sagitario A, en el centro de nuestra galaxia. Y decía que hasta hace un tiempo, y bueno, la evidencia dinámica que obtenemos a través de trazar las órbitas estelares es la evidencia concreta, pero también en los últimos años, quizás me tengo que cambiar de... Ahí, claro. En los últimos años hemos tenido también más evidencia, en particular las observaciones del Event Horizon Telescope con resoluciones espaciales muy altas, nos han permitido estudiar el entorno de estos agujeros negros, tanto en el caso de la Vía Láctea, de Sagitario A, como en M87, que donde básicamente una casualidad hace que sus tamaños aparentes sean muy similares, pese a que obviamente las distancias y las masas sean muy distintas, pero en ambos casos permiten estudiar y comprobar, primero estudiar en muchísimo detalle, pero además comprobar la existencia de estos agujeros negros supermasivos. Siempre. 10 a la... ¿Y puse 10 a la 8? Ah, perdón. Gracias. Lo grave es que di esta charla varias veces y es primera vez que me lo corrige. Muchísimas gracias. Entonces, evidentemente, o sea, hemos en los últimos años tenido grandes novedades y grandes confirmaciones acerca del estudio y la existencia de agujeros negros supermasivos. Pero, y quizás, y esto obviamente no es tan nuevo, pero es relevante para todo esto, y es quizás la excusa, si quieren verlo de esta manera, de por qué dedicarse a estudiar eso, es que si bien durante muchos años estos agujeros negros supermasivos son muy interesantes per se y nos permiten estudiar muchos aspectos físicos, la gravedad en escalas en sus niveles más intensos, etc. Pero, y quizás lo más relevante desde el punto de vista astrofísico, es que lo que ahora sabemos, y tenemos evidencia muy clara, es que los agujeros negros supermasivos son ingredientes fundamentales, o creemos que son ingredientes fundamentales en la evolución de una galaxia. Y las razones por las que creemos eso es, primero, como decías, que tenemos en nuestra galaxia un agujero negro supermasivo en su centro, pero además nuestra galaxia, al menos hasta donde sabemos, no es rara en ese sentido, sino que al menos al parecer en todas las galaxias, o al menos en las galaxias masivas donde podemos buscar evidencia de la presencia de agujeros negros supermasivos en sus centros, las encontramos. Más aún, esa masa ese agujero negro no es un agujero negro cualquiera, sino que hay una conexión, o parece haber una conexión entre la masa del agujero negro y las propiedades de la galaxia en particular, y hay montones de formas y hay un montón de estudios y formas de estudiar esta conexión. Este es solamente uno de los ejemplos, pero vemos que podemos correlacionar la masa del agujero negro, que es su propiedad, la más fácil de medir y la más directa, con propiedades de la galaxia que hospedan a este agujero negro, que de nuevo, como decía, hay varias formas de expresar esta correlación. Esta es la relación en sigma, que probablemente es la más conocida, más utilizada. Podemos discutir si es la más fundamental, pero no es el objetivo de esta charla. Pero aparece una buena correlación entre las propiedades de la galaxia y las propiedades del agujero negro central, lo que nos dice que debería haber una conexión física entre ambos procesos, conexión física que no es trivial, porque las escalas en las cuales las escalas relevantes, las escalas espaciales relevantes para el crecimiento del agujero negro son órdenes de magnitud diferentes, más chicas, que las escalas espaciales relevantes para la evolución de una galaxia, o para las propiedades de la galaxia como las estamos midiendo ahora. Lo que nos dice entonces que evidentemente debería existir una conexión causal entre la evolución, el crecimiento de los agujeros negros y la galaxia que los hospeda. Y de nuevo, estudiar
esa conexión es algo que, bueno, de nuevo, voy a mencionarlo y es un objetivo, si quieren, que está inherente en la investigación que estamos haciendo. Y hay muchas formas de expresarlas, pero quizás la forma más evidente, más simple de presentarlo es que si uno muy directamente calcula cuál es la emisión de energía, la tasa de emisión de energía, producto del crecimiento del agujero negro, y la compara con energías típicas de la galaxia, son similares. Lo cual ya muy naturalmente nos dice que sí o sí el hecho de tener un agujero negro en crecimiento en el centro de una galaxia tiene que generar algún efecto en esa galaxia. Por supuesto, el desafío y el problema es caracterizar esa conexión y entender esa conexión entre ambos procesos. Y de nuevo, ha sido y es todavía hasta el día de hoy uno de los objetivos fundamentales de la astrofísica extragaláctica y de la evolución de galaxias, ¿verdad? Y entendemos y vemos evidencia de esa conexión a través del así llamado feedback del crecimiento del agujero negro, por un lado teórico, y sí, quizás debería dejar de mostrar esta simulación. Sé que han pasado 20 años y han avanzado muchísimo las simulaciones. Quizás la razón por la cual al menos los observadores seguimos mostrando estas imágenes porque es demasiado espectacular, ¿verdad? Y la realidad probablemente no sea tan espectacular como estas simulaciones y evidentemente, y no me voy a meter en ese terreno, además porque hay expertos en el tema en la sala que pueden hablar mucho más y mejor que yo del tema, pero efectivamente las simulaciones computacionales nos dicen que esa conexión no solo ocurre, sino que es necesaria para entender las propiedades de la galaxia, para formar galaxias como las conocemos actualmente. Entonces, de nuevo, podemos hablar mucho acerca de los detalles de las simulaciones y cómo hacerlos, y ya han cambiado mucho las cosas de nuevo en esta imagen de hace 20 años, pero todavía es evidencia fuerte acerca de esa conexión. Desde el punto de vista más observacional también encontramos esa conexión. Quizás ha sido más difícil y hasta el día de hoy todavía es un desafío entenderlo por varias razones. Una es que por un lado no es el único efecto, evidentemente el feedback, el así llamado feedback no sabría cuál es la mejor traducción de feedback, por eso mejor feedback del crecimiento de los agujeros negros compite con otros efectos, lo cual hace que distinguirlo y separarlo de otros efectos puede ser complicado, pero incluso si no hubiese otro, también entender ese feedback es muy complicado desde el punto de vista observacional, porque es un fenómeno que ocurre en una multitud de escalas, en escalas espaciales distintas, en escalas temporales distintas, y de hecho voy a dedicar gran parte de mi charla a hablar de eso, y también afecta principalmente al gas en las galaxias en todas sus fases, en todas las fases del medio interestelar, lo que hace que desde el punto de vista, para tener una visión completa del efecto que el agujero negro, del crecimiento del agujero negro produce en la galaxia, requiere un sinnúmero de observaciones, requiere utilizar técnicas distintas, estudiar escalas distintas, en fin, es un problema bueno, complejo y en el cual todavía estamos trabajando, y de hecho eso es un poco o fundamentalmente lo que voy a hablar el día de hoy. Pero solo para terminar la introducción, eh, la forma, independiente de los detalles, eh, la forma en la que sabemos, o el sistema en el cual sabemos que los agujeros negros obtienen la mayoría de su masa, que crecen fundamentalmente,
es a través de los así llamados AGNs o Active Galactic Nuclei o núcleos activos de galaxias, en los cuales básicamente, y de nuevo, podemos debatir semanas enteras, literalmente lo hacemos con cierta regularidad, acerca de los detalles de este modelo, pero me gusta esta imagen, bueno, primero porque Meg fue mi advisor, entonces todavía tengo que mostrarla, aún 20 años después, esta imagen, pero además porque creo que los ingredientes fundamentales todavía son los correctos. O sea, sin duda tenemos un agujero negro supermasivo, sin duda tenemos un disco de acreción que lo rodea y tenemos una reserva de material con alguna geometría. De nuevo podemos discutir mucho acerca de la geometría. Históricamente se hablaba del toro y del modelo unificado. Ahora probablemente esa visión y ese escenario ha evolucionado y probablemente nadie dibujaría un AGN de esta manera. Pero todavía necesitamos una reserva de material en gas esencialmente, de nuevo en sus distintas fases, a través del cual transmitir la materia a través del disco de acreción que eventualmente termine cayendo en el agujero negro. Una consecuencia directa de este escenario, por un lado, es que entender el crecimiento de un agujero negro a través de los AGNs requiere observaciones en un rango grande de longitudes de onda, básicamente, o casi todas, desde el radio hasta rayos gamma. Entonces los AGNs, estos fenómenos son multiwavelength, ocurren en múltiples longitudes de onda por naturaleza. La otra característica fundamental al entender el crecimiento de los agujeros negros supermasivos es que es un fenómeno que ocurre, que es altamente variable y que es variable en básicamente todas las escalas de tiempo, desde horas, minutos incluso, hasta la edad del universo. Y distintas etapas nos dicen distintos aspectos respecto del crecimiento de cómo entender el AGN y cómo entender el crecimiento de los agujeros negros supermasivos. Entonces, obviamente, a escalas de tiempo más cortas, tiempos más cortos, hablamos de fenómenos que ocurren relativamente cerca del agujero negro en escalas del disco de acreción, que mencionaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, podemos tener inestabilidades en la acreción que producen variabilidad en escalas de tiempo que voy a llamar cortas o que voy a llamar humanas porque todavía un humano puede estar, no sé, 10, 20, 30, quizás hasta 100 años un grupo humano observando un mismo AGN y estudiar la variabilidad en esas escalas, hasta escalas de tiempo más grandes, de nuevo comparables con el tiempo de Hubble, en el cual hablamos de fenómenos ya a escalas galácticas que generan esos cambios. Y justamente en esta charla, y de hecho estaba en el, ¿no? Ahí apareció, sí. En esta charla lo que me voy a dedicar es, llamémoslo, no es exactamente la mitad, pero en esta parte, en las escalas de tiempo más grandes, en las cuales ocurren los cambios en la acreción, en el crecimiento de un agujero negro supermasivo, en lo que conocemos como escalas de tiempo superhumanas, que son escalas de tiempo desde alrededor de 1000 a 10.000 años en adelante, que han sido hasta ahora las más difíciles de estudiar y que, como voy a presentar el día de hoy, ahora podemos y tenemos las herramientas para estudiar. Y justamente hablando de herramientas, les decía, yo hago observaciones y que justamente uso un grupo de observaciones, múltiples longitudes de onda en rayos X. Obviamente no se puede estudiar desde la Tierra. Principalmente hasta ahora estamos utilizando Chandra. Bueno, como saben, Chandra ya tiene sus años, fue lanzado al espacio el año 99. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos un reemplazo en términos de la resolución espacial en rayos X, que es del orden del segundo de arco,
es todavía lo mejor que podemos hacer en rayos X. Esperamos en el futuro, bueno, no voy a hablar de eso hoy, pero estamos proponiendo una misión para que sea ojalá la sucesora de Chandra en unos 10 años aproximadamente, dependiendo del presupuesto de la NASA, que es otro tema, pero en que no me voy a meter. Desde la Tierra, y de nuevo les decía, utilizamos telescopios instalados en Chile, en particular el VLT, y más en particular utilizamos el instrumento MUSE, que es un espectrógrafo integral de campo, que tiene características únicas, tiene dos modos fundamentales que están ofrecidos y que ambos son únicos en sus capacidades. Por un lado tiene un modo de campo amplio, que tiene un campo de visión de alrededor de 1 minuto cuadrado, que para un IFU, para un espectrógrafo integral, es único, es muy grande, al mismo tiempo que mantiene una resolución espacial razonable de alrededor del segundo de arco, quizás un poquito mejor, pero permite, por ejemplo, para el caso, y bueno, lo que voy a contar hoy son galaxias relativamente cercanas, donde en su gran mayoría con una observación podemos cubrir la galaxia completa, lo cual lo hace muy eficiente. Pero además, y también voy a mostrar resultados de eso, tiene un campo pequeño, pero de muy alta resolución, asistido por láser, de manera que alcanza casi el límite de difracción o muy cercano al límite de difracción para el VLT, pero obviamente en un campo mucho más chico. Entonces lo que hacemos en este modo es dedicarnos a estudiar las regiones centrales de cada galaxia con alta resolución. Ahí obviamente el campo es mucho más chico. Y finalmente nuestra gran herramienta y nuestro gran aliado es ALMA. Obviamente ALMA nos permite estudiar el gas más frío, el gas molecular, nos permite también trazar a través del continuo milimétrico y submilimétrico la emisión del polvo, y en particular, bueno, tiene dos características. Por un lado es muy sensible, al ser un arreglo de 66 antenas de 12 metros, pero por otra parte nos permite el arreglo, sobre todo en sus configuraciones más extendidas, que tienen del orden de 10 kilómetros, nos permite alcanzar resoluciones espaciales muy altas, que por lo tanto nos permite estudiar las propiedades del gas en mucho detalle. Entonces estas son nuestras herramientas observacionales. Sí, por supuesto. Regiones muy cercanas al disco, sobre todo si uno quiere ver procesos que no sean episodales de acreción, como por ejemplo la tasa si super lento, lo que es importante es la banda infrarroja, sobre todo en radio oscurecido. O sea, sí, es un buen punto, es un excelente punto. Depende lo que uno... En general, el infrarrojo lo utilizamos, depende qué parte del infrarrojo, ¿verdad? Si el infrarrojo más cercano o más lejano. De hecho, voy a hablar bastante de eso más adelante, justamente hay una parte que voy a contar. En general lo utilizamos para caracterizar efectivamente la emisión, dependiendo de qué parte del infrarrojo lo podemos utilizar, por un lado para encontrar AGN, sobre todo AGNs muy oscurecidos, pero que eso también lo hacemos en combinación con los rayos X, y por el otro lado para estudiar efectivamente parte de la emisión. Si es además el infrarrojo es un poco más complicado porque no es necesariamente la ventaja, no quiero entrar en mucho detalle, pero en rayos X vemos más directamente, podemos trazar más directamente la acreción. En el caso del infrarrojo es indirecto porque es a través del gas que es calentado a través de la acreción y por lo tanto la conversión no es tan directa. Sin embargo, lo podemos hacer y de hecho en la práctica lo hacemos, sobre todo en los casos más oscurecidos. No sé si eso responde la pregunta. La verdad, la respuesta correcta da para otra charla y no quería, pero sí, es muy relevante todo eso. Pero bueno, para empezar a hablar del tema de variabilidad en escala superhumana,
y empezar a contar un poco esta historia, empieza justamente con otra de las cosas que me parece muy interesante. Empieza con un episodio o con un ejemplo de aplicación de ciencia ciudadana, que es el así conocido como no, eso sí que no lo voy a perder, el objeto de Annie, llamémoslo así, porque viene de, que es básicamente esta galaxia acá y que viene de los comienzos de Galaxy Zoo. Pueden ver la fecha, el año del 2007, cuando, de nuevo, Galaxy Zoo estaba recién partiendo en ese tiempo con datos de Sloan, de los primeros data release de Sloan, y el objetivo de Galaxy Zoo era hacer clasificación visual morfológica de galaxias. Y ahí una profesora de colegio, sí, o sea, no una astrónoma profesional, estaba clasificando galaxias y encuentra este objeto, una galaxia aproximadamente normal o porque no llamaba mucho la atención, pero lo que le llamó la atención a esta profesora era esta manchita de acá, esta nubecita de acá que en este caso, al menos con estas bandas, se veía azul y pregunta qué es esta mancha azul. Y justamente, bueno, esa mancha azul terminó siendo mucho más interesante, terminó siendo una nube de gas ionizada, que ahora conocemos como el objeto de Annie, a raíz de que ella lo descubrió, que está físicamente conectada con la galaxia que veíamos arriba, IC 2497, pero que su espectro lo que revela es que está básicamente lo que vemos, y de hecho, bueno, el color que era azul en esas bandas realmente es más verde, al menos con las bandas tradicionales, es esencialmente O3. Si uno le toma un espectro, que era lo primero que uno hace para estudiar este objeto, casi no hay continuo, básicamente no hay continuo, y lo que ve son líneas de emisión, pero no solo líneas de emisión, sino que líneas de emisión cuyas razones son consistentes con provenir de emisión de ionización de una AGN, no de emisión estelar, por ejemplo. Lo interesante es que uno puede calcular cuál es la luminosidad que requeriría, simplemente haciendo transporte radiativo, cuál es la luminosidad que se requeriría para ionizar, para producir la ionización que uno observa en la nube, y nos da algo así como 10 a la 46 Hz por segundo volumétrico. Y ahí hay dos temas. Por un lado, que en el AGN actualmente, y de hecho esta galaxia sí había sido clasificada como galaxia Cipher, pero si tuviese los 10 a la 46 Hz por segundo que se requiera, estaríamos hablando del cuásar más luminoso en el universo local, por mucho. Y sin embargo, es un AGN del orden de 10 a la 42 Hz por segundo, es decir, su luminosidad es al menos 3 órdenes de magnitud más baja que la observada actualmente. Pero además lo que podemos hacer es utilizar la distancia entre el núcleo, entre el centro de esta galaxia y la nube de gas, que es algo así como el orden de 10 a la 4, perdón, es como el orden de, sí, dije bien, son como casi 30 kiloparsecs, 20 y tantos kiloparsecs. Uno puede transformar esa distancia en una escala de tiempo, básicamente el tiempo que le demora la luz en llegar a la nube de gas, y nos da algo así como del orden de 10 a la 4 poco, creo, como alrededor de 40.000 años. Es decir, tenemos una AGN que en escalas de tiempo superhumanas, pero relativamente chicas, bajó su emisión en al menos 3 y quizás 4 órdenes de magnitud, lo cual era un comportamiento que no conocíamos y que solo descubrimos y pudimos estudiar gracias a este objeto. Supongo que no hay forma de explicarlo como que está alineado directamente y está muy oscurecido. Sí, de hecho, efectivamente, bueno, justamente, bueno, una de las cosas que hicimos fue estudiar el oscurecimiento y efectivamente está un poco oscurecido, pero una de las posibilidades
era que fuera, bueno, sin usar mucha jerga, pero que fuera ópticamente grueso básicamente en nuestra dirección, y para eso tomamos observaciones en rayos X de más alta energía con NuSTAR, y básicamente encontramos que sí, efectivamente está oscurecido, pero no más que un factor 10. O sea, todavía hay alrededor de 3 órdenes de magnitud que son producidos debido a variabilidad y no a oscurecimiento. Pero es verdad, durante muchos años, y de hecho esa fue la motivación para un paper, ¿cuánto era? El año 2018, reportando eso, justamente eso. Todo esto lo aprendimos gracias a este objeto. Entonces la pregunta natural siguiente es, bueno, ¿qué tantos de estos objetos hay? Y obviamente no fue una tarea fácil. De hecho, esta es como la primera muestra de objetos, lo voy a decir mal, pero es por WebGIS en holandés, es el plural de objeto, de WordWeb, eh, que son muestras, que son ejemplos de este tipo de sistemas, de este tipo de comportamiento. Y todos tienen en común lo mismo. Tienen en principio, bueno, una galaxia central, digamos, y asociada a esta galaxia una nube de gas que rodea la galaxia de nuevo en escalas más grandes que la galaxia, típicamente separada por al menos 10 kiloparsecs y ojalá más que eso. Lo que hemos hecho en estos años, un poco lo que les iba a contar de nuestro trabajo reciente, hemos utilizado MUSE entonces para hacer una especie de tomografía, aprovechando que es un espectrógrafo multiobjeto de estos sistemas, y utilizar esta espectroscopía para reproducir la curva de luz del AGN en escalas de tiempo del orden de unos miles a casi cientos de miles de años, utilizando simplemente, transformamos la distancia a la nube en una escala de tiempo temporal. Y utilizamos simulaciones de transferencia radiativa, como las que mencionaba, utilizando Cloudy, para calcular en cada píxel del espectrógrafo de campo cuál es la luminosidad requerida para producir esa ionización. Esto lo hicimos para esta muestra, para una muestra todavía relativamente chica. Hemos publicado, bueno, este es el trabajo de Carolina Finles, que está terminando su postdoc en nuestro grupo. Publicó la primera galaxia, el NGC 5972, en el año 2022, y hace solamente 2 semanas el resto de la muestra. Así que les puedo mostrar los resultados de una muestra, de nuevo, todavía relativamente chica, pero muy interesante en el sentido de que todos muestran un comportamiento relativamente uniforme o bastante común entre distintas fuentes, que no era necesariamente lo que esperábamos originalmente. Todas muestran un decaimiento, pueden ver, quizás no tan dramático, pero similar al del objeto de ANI original, a IC 2497, en el sentido de que todas en escalas de tiempo de algunas decenas de miles de años han bajado su luminosidad en hasta un par de órdenes de magnitud. Y todas, al menos en esta muestra, eran más luminosas hace unos, no sé cuánto dice, 60.000 años, que lo que son ahora. Lo cual es interesante, es sospechoso, porque uno no creería que está pasando nada raro en el universo ni ahora, ni hace 50.000 años. Yo creo que tiene mucho que ver con la selección de la muestra, y voy a conversar un poco de eso en un par de slides. Pero también algo que nos llamó la atención y que parece interesante es que uno puede dar un paso atrás. Nosotros en el gráfico anterior estudiamos la variabilidad, la curva de luz, que es la medida por estas nubes. Uno puede dar un paso atrás y ver cómo calza eso con la variabilidad, de nuevo, en 13 órdenes de magnitud que había mencionado anteriormente.
Y lo que es interesante, obviamente el scatter es grande, obviamente hay mucha dispersión, pero no parecen ser outliers en el sentido de que caen dentro de todo en la misma línea o en la misma, están conectados con la variabilidad que observamos en sistemas, en AGNs en general, tanto de más alta o más baja luminosidad, en escalas de tiempo completamente distintas, lo cual lo hace interesante. Todo eso es motivación para seguir estudiando estos objetos, pero obviamente necesitamos, por un lado, muestras más grandes y por el otro lado, muestras que ojalá no estén tan sesgadas, no provengan de la misma selección. Y hay un par de cosas que estamos haciendo, un par de slides que quería mostrarles respecto a eso. Por un lado, estamos tomando muestras de AGN seleccionados en rayos X a través de la muestra de SwiftBat, que les voy a contar un poquito más en unos minutos, pero son AGNs en el universo local, pero seleccionados por el hecho de ser AGNs. Un efecto de selección que uno esperaría que sea natural es que la muestra anterior que les mostraba, uno elegía primero la nube y después veía si había un AGN o no. Y en general se encontraba un AGN, pero de poca luminosidad, entonces encontrar ese decaimiento era más o menos natural. Ahora dijimos, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Si partimos de AGNs conocidos y preguntamos cuántos de esos AGNs tienen estas nubes de gas alrededor. Lo primero interesante es que nos encontramos con muchos más de los que esperábamos. La fracción de Borg, llamémoslo así, de AGNs conocidos, que tienen nubes de gas alrededor, es del orden de entre 10 al 20%. En comparación, si uno veía cuántos de los otros de la muestra óptica encontraba nubes de gas, nubes ionizadas con respecto a AGNs ópticos, por ejemplo, no llega al 1%. Es decir, son mucho más abundantes en esta muestra. Me encantaría mostrarles más. Bueno, estamos ahora haciendo un estudio también con Muse de una muestra más grande a través de esta muestra, que es el trabajo de otro estudiante de magíster en nuestro grupo, de Miguel Parra. Ya tenemos muestras de alrededor de 100 de estos board web, de estos sistemas que estamos actualmente estudiando. Sin embargo, tampoco es suficiente y para eso lo que estamos haciendo ahora es extender esta muestra, en particular utilizando Machine Learning, porque lo que queremos hacer ahora es dejar de que sea una búsqueda manual. Incluso la búsqueda de Miguel era mirar uno por uno en los miles en los alrededor de, sí, 1000 y tantos AGNs de SwiftBat para encontrar una nube de gas. Y ahora lo queremos hacer de forma automática a partir de los datos de iROSITA, partiendo de los AGNs de iROSITA seleccionados en rayos X, tomar datos. Bueno, por ahora lo estamos haciendo con el Legacy Survey, esperamos en unos meses, un año quizás, utilizar los datos de Rubin para hacer selecciones automáticas que nos permitan pasar a muestras de miles de objetos y de esa manera realmente caracterizar la variabilidad de AGNs en estas escalas de tiempo. Finalmente, escalas de tiempo más grandes aún, ahí ya dejamos de hablar, cuando nos vamos a escalas de tiempo del orden de 10 a la 8 años o algo así, dejamos de hablar de efectos, como mostraba al principio de la charla, de efectos locales, cosas que ocurran en el entorno del AGN, a efectos más galácticos o incluso de estructura de galaxias. Y en particular lo que hablamos es de el triggering, la generación de un AGN. Lo que sabemos es que el crecimiento del agujero negro es un fenómeno altamente episódico que en general es generado por algo. Y ese algo puede ser o bien interno, algún efecto dinámico en el interior de la galaxia, o bien externo.
Y en el caso de los externos hablamos de los choques de galaxias o merger como uno de los métodos fundamentales para entender el choque de galaxias. Y de nuevo, nuestra caricatura de cómo ocurre esta interacción es a través de esta, de esta evolución durante alrededor de 10 a la 9 años, en el cual empezamos con dos galaxias aisladas, típicamente galaxias espirales con gas, que terminan fusionándose. Durante el proceso de fusión pasan por un episodio de alta formación estelar y al mismo tiempo alto crecimiento del agujero negro, y finalmente de alguna manera se estabiliza el sistema y termina con una elíptica como resultado. Y en particular la etapa que nos interesa es esta etapa que está caracterizada, al menos en estas simulaciones, en esta región, que tiene una duración de aproximadamente 10 a la 8 años, en los cuales es donde se produce la mayoría del crecimiento del agujero negro. De nuevo, esto es nuestra visión, llamémoslo más teórica y a través de simulaciones. Observacionalmente, la conexión entre choques de galaxia y crecimiento de agujeros negros se ha tratado de establecer y se sigue tratando de establecer durante decenas de años y ha sido el objeto de decenas de papers, incluyendo muchos en la actualidad. Y básicamente también un trabajo que hicimos, bueno, ahora ya hace más de 10 años, es que efectivamente, muy probablemente hay una conexión entre las colisiones, las fusiones de galaxias, sobre todo las más grandes, los Major Galaxy Mergers, y el crecimiento de los agujeros negros supermasivos, pero en particular, y donde se vería realmente esa conexión, es en el caso de los fenómenos más luminosos, el crecimiento más rápido de los agujeros negros, lo que explicaría por qué, si uno toma, una forma de explicarlo, si uno toma un AGN típico, no tiene nada que ver con un choque de galaxia, pero si uno ve los más luminosos, efectivamente sí. Más recientemente, este es un paper que salió hace un par de meses más o menos de la colaboración Euclid, donde efectivamente con muchísima mejor estadística y muchísimo mejores técnicas que las que utilizamos hace más de una década, efectivamente confirman la existencia de esa conexión, confirman el exceso estadístico de AGNs en fusiones de galaxias, y al mismo tiempo también confirman que ese exceso depende también de la luminosidad y es más pronunciado para los AGNs luminosos. Este estudio se ha hecho, bueno, nosotros lo hicimos, de hecho son bien similares. Nosotros llegamos formalmente hasta como Redshift 1,5, pero la mayoría de las fuentes estaba a Redshift menor que 1, y en el caso de Euclid es más o menos parecido. Tiene datos como hasta Redshift 2 en principio, pero realmente la mayoría de las fuentes está Redshift 1, que es realmente cuando uno puede hacer este estudio, primero por abundancia de AGN y además por el hecho, por señal a ruido simplemente, porque uno tiene que ser capaz de distinguir la morfología. De hecho, justamente una de las cosas que estábamos hablando, uno de los desafíos pendientes, que de hecho no voy a hablar nada de eso, pero es estudiar la evolución de eso, y eso todavía nos falta, al menos desde el punto de vista observacional. De hecho, justamente lo que iba a mencionar ahora en la última parte de la charla es nuestro estudio de AGNs en fusiones de galaxias, pero en el universo local. De hecho, todo lo que voy a mencionar ahora proviene de la muestra del estudio en el cielo completo de Swift-Bat a muy altas energías, lo que hace que los efectos del oscurecimiento sean prácticamente despreciables. Entonces obtenemos una muestra de alrededor de 1000 AGN con un redshift típico de alrededor de 0.05. El redshift máximo al que llegamos es alrededor de 0.1, pero son objetos
que se parecen mucho en sus propiedades al AGN típico hasta Redshift 1, solo que están en el universo local y por lo tanto nos permiten estudiarlo en mucho mayor detalle y con señales a ruido mucho más, y que bueno, es para el tipo de fuente donde podemos efectivamente hacer este estudio. Y justamente lo que queremos hacer es estudiar ahora cómo ocurre esa conexión y las propiedades físicas de la conexión, un poco pasar del establecer una correlación a ojalá establecer una causalidad en la conexión entre la fusión de galaxias y el crecimiento del agujero negro. Entonces, para eso, y voy a mostrar justamente los resultados de un estudio que, de hecho, bueno, mañana con un poco de suerte, acá el viernes lo enviaremos a la revista, ese es el objetivo, pero estamos ya listos, de que es la tesis de Marco Troncoso, otro alumno de Magíster que acaba de defender su tesis hace un par de meses, y justamente lo que hicimos fue, dentro de la muestra de SIFBAT, concentrarnos en los AGNs que están en choques de galaxia importantes y que son además visibles desde el hemisferio sur, y por lo tanto podemos hacer observaciones con telescopios en el hemisferio sur, y eso nos da una muestra de 71 objetos con separaciones nucleares que abarcan entre 300 parsecs hasta 30 kiloparsecs aproximadamente, es decir, un rango bastante grande en separaciones. La gran mayoría de ellos son lo que llamamos AGN single, es decir, tenemos un solo AGN en el sistema. En alguno de ellos tenemos AGNs duales, en 8 de ellos, y en el resto tenemos single núcleo, que es donde no podemos necesariamente distinguir dos núcleos, pero sí hay otras evidencias del choque de galaxias. Bueno, quizás esto es mucho detalle, pero básicamente Marco hizo un trabajo muy riguroso y muy cuidadoso, porque hacer fotometría y hacer fotometría en múltiples longitudes de onda para este tipo de sistemas es complicado, porque son sistemas resueltos, cercanos, donde obviamente tenemos dos galaxias interactuando, lo que lo hace más difícil, pero la idea es construir la distribución espectral de energía de estos sistemas, ajustar esa fotometría. En particular utilizamos el código Sigale, que permite simultáneamente ajustar propiedades de la galaxia y del AGN, y después estudiar las propiedades físicas de esos sistemas. Y básicamente sus resultados más importantes son estos acá, y los puedo resumir en este diagrama de las distintas correlaciones entre parámetros físicos que observamos. Y para ir solamente un pequeño recorrido sobre las más importantes que encontramos, no hay una correlación obvia entre la masa estelar y la tasa de formación estelar, lo cual nos dice, si quieren verlo de esa manera, que la mayoría de estos AGNs emergen no están necesariamente en la así llamada la secuencia principal de formación de galaxias. De hecho, los encontramos en toda región, encontramos desde galaxias con muy alta formación estelar a galaxias con casi nula formación estelar y todo entre medio, y sin ninguna correlación obvia, por ejemplo, con la masa estelar, como esperaríamos si estuviera en la masa principal, en la secuencia principal, perdón. Encontramos una pequeña anticorrelación, de hecho, entre la fracción de AGN, o sea, qué tan relevante es el AGN, y la tasa de formación estelar, lo cual es esperable. Uno podría suponer que justamente eso lo podría entender como un efecto de feedback, en el sentido de que es el AGN que podría estar suprimiendo la formación estelar. Sin embargo, es una pequeña anticorrelación que tampoco es muy estadísticamente significativa, y probablemente nos dice que la realidad es bastante más compleja que eso. Sí encontramos, y eso quizás un poco, una correlación entre la formación estelar y la luminosidad del AGN también, que también, bueno, voy a hablar un poquito más sobre eso en unos minutos. Pero finalmente,
y quizás lo que estábamos buscando, si volvemos a esta idea original de la secuencia, esperábamos encontrar dependencias de la separación nuclear con propiedades tanto del AGN como de la galaxia. Y sin embargo, cuando lo hacemos así, pueden ver toda esa columna, no encontramos ninguna correlación o ninguna correlación obvia con la separación nuclear. Lo que nos hizo pensar que lo que probablemente estaba pasando es que la separación nuclear como indicador de la etapa de la fusión era era un mal indicador. Entonces eso hizo que volviéramos a la clasificación morfológica, a la clasificación visual, para identificar la escala de la etapa del merger, y en particular utilizamos un criterio bastante utilizado, al menos desde el punto de vista observacional, para ir desde galaxias que están comenzando su iteración, están en el proceso de iteración, hasta que están, de hecho en la etapa A es donde podemos ver que tenemos dos galaxias prácticamente separadas, hasta la etapa D donde están casi fusionadas, y la etapa N en la cual básicamente uno ve solamente un núcleo, ya están precisamente completamente fusionadas. Y ahí sí, cuando hacemos esa clasificación, por un lado confirmamos que efectivamente hay una correlación, como esperábamos, entre la etapa del merger y la separación nuclear, pero no es perfecta, que era exactamente lo que sospechábamos y que ahora numéricamente podemos ver claramente. Sí encontramos y podemos confirmar entonces que sí hay un aumento en la luminosidad, tanto en la luminosidad del AGN como en el oscurecimiento con la etapa del merger. Básicamente, a medida que nos vamos a etapas más tardías del merger, a las etapas finales del merger, es cuando las luminosidades del AGN van aumentando, que era lo mismo que había mencionado anteriormente, y además se vuelven AGN, se vuelven sistemas más oscurecidos, que era justamente lo que esperábamos. Y solo para terminar, sí, ya estamos como en la hora, ¿no? Sí. Bueno, quería mostrar la última parte, quizás muy rápido, que es un estudio que estamos haciendo con ALMA, alta resolución, de esta última etapa, de esta etapa final, donde lo que se conoce como la etapa dual, donde los dos AGN están cada vez más cerca uno del otro. Y lo que estamos haciendo es un estudio con ALMA, alta resolución, de AGN también de la misma muestra, relativamente cercanos, en los cuales el objetivo es estudiar ahora el gas molecular, en este caso trazado por el monóxido de carbono, en las regiones más cercanas a cada uno de los agujeros negros. De hecho, lo que podemos ver acá en celeste son las esferas de influencia de cada uno de los agujeros negros, y lo contrastamos con una muestra de comparación, bueno, entre comillas, muy chica. Solamente hasta ahora tenemos dos sistemas, pero estamos obteniendo cada vez más de sistemas en los cuales tenemos AGNs simples, o sea, un solo AGN, pero en una fusión de galaxias similar. Y muy rápidamente entonces los resultados que obtenemos, por un lado, es que y quizás como esperábamos, la masa total del gas se mantiene relativamente constante a través de la separación, es decir, no cambia la masa total del gas, que era lo que esperábamos. Sin embargo, lo que sí ocurre es que la distribución del gas se hace más concentrada a medida que la fusión aumenta. Es decir, el gas molecular se va concentrando a medida que la fusión va avanzando, que incluso lo veíamos a través de las imágenes incluso del gas, pero lo medimos numéricamente. Lo que hicimos a continuación fue fue ajustar la componente rotante, que podemos asociar a una rotación, a un movimiento ordenado del gas en estos sistemas, y sacar la componente no rotante, que es la que esperamos que sea capaz de alimentar a los agujeros negros, y efectivamente encontramos una muy buena correlación
entre la masa del agujero negro y la componente no rotante, la masa no rotante del gas molecular, tanto en los AGN duales como en los AGN singles, los que tienen un AGN. O sea, tiene que ver más que nada con la luminosidad del AGN, con el crecimiento más que con el oscurecimiento. Exactamente. Eso fue lo que dijimos, o sea, la componente que está rotando probablemente no participa de la acreción. Y efectivamente encontramos que está muy bien correlacionado con la masa del agujero negro y no tanto, incluso anticorrelacionado con la tasa de Eddington para estos sistemas, porque si uno lo hace, o sea, a pesar de que correlaciona muy bien con la masa del agujero negro, bastante bien, no correlaciona muy bien con la luminosidad volumétrica total. Bueno, eso fue un poco rápido, pero me estaba quedando sin tiempo, pero eso era lo que quería contarle, aunque sea como anticipo de lo que estamos trabajando ahora, y bueno, quería agradecerle su atención. Muchas gracias. Te acerco el micrófono. Volviendo a la pregunta esta de que la correlación entre el gas que va lento, digamos, el gas que va lento en el disco termina cayendo, entonces eso básicamente lo hace más luminoso. Es un poco la correlación esa. ¿Hay un corte claro entre aquella más lento y rápido? Digo, ¿hay una escala característica en que uno separe el disco? Es que no es necesariamente lento o rápido. Lo que hicimos fue, a ver, dijimos el movimiento ordenado, digamos el gas que está rotando, probablemente no participe de la acreción. Es el movimiento aleatorio, el gas que se está moviendo aleatoriamente el que termine participando de la acreción. Entonces lo que hicimos fue modelar la emisión del gas usando un disco, por ejemplo, y nos concentramos en los residuos. Entonces lo que llamamos la componente no rotante son los residuos que nos quedan después de ajustar un modelo rotante, pero tienen un rango de velocidades grandes, por eso no... Pero en rango de escala de separación del centro, digamos, uno espera que el desordenado esté más cerca. Sí, eso es, perdón, es que sí, me faltó una parte, ahora me doy cuenta, muy importante. Todo esto es exclusivamente en el gas que está dentro de la esfera de influencia del agujero negro. Entonces, todo este es gas que esperamos que eventualmente que tenga la capacidad de ser acretado. Probablemente al gas que está rotando le va a ser más difícil y el gas el que nos queda, el residual, es el que está directamente disponible para el agujero negro. Eso me faltó un detalle importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, Por la charla. Mira, cuando me la sí. No, justamente, es un muy buen... Y de hecho, justamente ahí creemos, a ver, esa es nuestra razón por la cual creemos que la separación por sí sola, que efectivamente solo la separación proyectada, no es un buen indicador de la Claro. etapa del merge. Lo que estamos utilizando es la morfología, que en principio y lo que vemos, aunque sea resultado, pareciera funcionar mejor, y por eso justamente es que si bien hay una correlación entre la separación proyectada y la etapa morfológica del merger, no es perfecta, justamente por efectos, por un lado por efectos como es por ejemplo la proyección, pero por otro lado porque el merger probablemente es más complicado y probablemente la morfología por sí sola tampoco es suficiente. Si uno quiere realmente ponerle una edad al merger, asociarle una edad al merger, es mucho más complicado que eso. Y requiere, en principio, bueno, requiere modelamiento porque es un problema mucho más complicado. Lo que estamos utilizando son trazadores realmente. Ok. Cuando se utiliza la morfología de las dos galaxias, básicamente. Sí, a la etapa básicamente es mirarlo y compararlo con la
expectativa de cómo uno cree que se vería un merger en sus distintas etapas. Que de nuevo, tampoco es perfecto. Uno No, idealmente está bien. debería hacer un modelamiento, debería considerar las velocidades, debería considerar la posición en el espacio en 6 dimensiones, ¿verdad? Y bueno, es más difícil eso. No, está bien. Después tenía una pregunta más. Cuando vos mencionaste la fracción, digamos, de, si querés, nubes o jets que encuentran, dependiendo de si seleccionan en el óptico o en rayos X. Si entendí bien, en el óptico era 1% y en rayos X de orden del 20%. Sí. El hecho de usar las diferentes longitudes de ondas, una que es más energética que la otra. ¿Puede ser eso el hecho de como una suerte de selection bias o algo por el estilo que te dé que ves más para más energía, digamos, para energías más altas? Buena pregunta, la verdad, todavía no sabemos realmente la razón. Fue una sorpresa. Nosotros esperamos, de hecho, cuando uno lo hace, los números para Sloan y todo son incluso menos del 1%. Y a nosotros nos está dando entre el 10 y el 20% que no lo esperábamos, no era tan alto. Lo que nosotros creemos, de nuevo, y creemos, o sea, ojalá, y de hecho parte de lo que queremos hacer con muestras más grandes es comprobar, de hecho, estudiar y entender esas elecciones es uno de los objetivos que queremos hacer con muestras más grandes, pero lo que creemos que puede estar pasando, a ver, la forma en la que uno lo genera, que uno genera estos sistemas requiere varias cosas. Primero uno requiere un AGN, ¿verdad? Uno requiere la fuente de energía que produce la ionización. Pero después requiere el gas, o sea, uno requiere tener gas que esté distribuido en la galaxia que permita esa ionización, lo cual también es otro efecto. Pero un tercer efecto que es interesante, no hablé de eso porque si no hubiese sido aún más largo, pero lo que uno observa es que muchos de estos sistemas a su vez los encuentra en choques de galaxia, en mergers. Y eso no es casualidad, tiene que ver con ese tercer ingrediente. Lo único que uno, además de tener el gas y la fuente de ionización, requiere ser capaz de interceptar el gas con la fuente de ionización. Y eso es mucho más probable cuando uno tiene un merger donde el gas está distribuido en volúmenes más grandes. Si uno tiene todo el gas en una galaxia típica espiral en un plano, la probabilidad de intersectar con el AGN, que incluso la emisión probablemente no sea volumétrica, y un poco por ahí partía tu pregunta, es muy baja. Entonces, si uno tiene un merger, el gas está más desordenado, ocupa un volumen más grande y esa probabilidad aumenta. Lo que creemos es que justamente esa diferencia, esa discrepancia, proviene de la convolución de esos tres objetos, en los que está incluido el AGN y la selección del AGN, la fuente de iluminación, el gas, la cantidad de gas, pero también la distribución espacial del gas. Me decís que la mayoría están en merger. En esa muestra sí, de hecho en ambas, porque eso tiene que ver con el tercer Si no, ingrediente. no aparecerían las nubes estas, digamos. Claro, si Serían no, no más aparecerían. diferenciales. Exacto, es menos probable, Ok. solamente porque el volumen es más grande. Pero de nuevo, todo eso es lo que creemos un poco moviendo las manos. Con datos, o sea, con No, observaciones todavía no estamos trabajando. bueno, Puede ser también un sesgo, vayas en el marco de la búsqueda de candidatos también, porque los dos métodos son distintos. Sí, también. De hecho, sospechamos fuertemente que hay sesgo grande y justamente eso es lo que planteamos romper. Y de hecho, eso también es uno de los objetivos de utilizar la muestra grande basada en Machine Learning, un poco romper esos sesgos. gracias. No, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Juan, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces Muchísimas gracias.